Bueno, hola colegas, ¿cómo están? Mi nombre es Martín Quinteros, soy contador público y docente. Este video que vamos a tener hoy es un video donde vamos a analizar un poquito o charlar un poquito de la declaración jurada informativa de ganancias y de bienes personales. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de declaración jurada de ganancias informativa y de bienes personales informativa? Nosotros vamos a tener dos tipos de declaración jurada para presentar. La primera es la determinativa, ¿no? La declaración jurada determinativa en la cual digamos, la tienen que presentar los contribuyentes que están inscriptos en respectivos impuestos. O sea, si tenemos un contribuyente que está inscripto en ganancias, o sea, en impuesto a las ganancias para personas físicas, tiene la obligación de presentar ganancia todos los años y la presentación que haga va a ser una declaración jurada determinativa. ¿Por qué determinativa? Porque está inscripto en el impuesto. Y al ser determinativa va a poder determinar un saldo. El saldo que va a determinar va a ser tanto a favor del contribuyente, si tiene muchas retenciones y si tiene muchas retenciones, bueno, hay que analizar la ganancia neta, hay que analizar varias cosas del contribuyente, pero puede tener un saldo a favor del contribuyente o bien puede tener un saldo a favor de la AFIP. Le va a dar o a favor del contribuyente o a favor de la AFIP o cero. También puede ser que le dé cero, ¿no? Lo mismo pasa con bienes personales. El contribuyente se inscribe en bienes personales y hace una declaración jurada determinativa. O sea, le puede dar un saldo, le puede determinar un saldo. Esto es, un saldo a favor del contribuyente, un saldo a favor de la AFIP o cero. Y por otro lado están las declaraciones juradas informativas. Las declaraciones juradas informativas no van a determinar saldo, sino que siempre van a dar cero, porque simplemente son declaraciones juradas que sirven para informar a AFIP, nada más. Puede ser declaración jurada informativa de ganancias o declaración jurada informativa de bienes personales. La cuestión es, bueno, ¿cuándo tenemos que presentar la declaración jurada informativa? Como bien dije antes, una de las condiciones para presentar informativa va a ser que el contribuyente no se encuentre inscripto en respectivos impuestos. O sea, que no esté inscripto en ganancias, porque si lo estuviera tendría que presentar determinativa. Que no esté inscripto en bienes personales, porque si estuviera inscripto debería presentar determinativa de bienes personales. Por ende, tiene que suceder otra situación para que el contribuyente, sin estar inscripto en los impuestos, tenga la obligación de presentar declaración jurada informativa de ganancias o de bienes personales. ¿Cuál es esa situación? Bueno, yo los invito a que entren acá al micrositio de AFIP, que es afip.gov.ar, ganancias y bienes personales. Y acá tienen ambos impuestos. Vamos a empezar por ganancias. Y en ganancias vamos a declaración jurada. Y en declaración jurada acá, fíjense quiénes se encuentran obligados a presentar declaración jurada. Y la primera que nos aparece es la declaración jurada informativa. ¿Y qué dice AFIP? Dice que quienes obtengan ingresos brutos, ahora vamos a ver, anuales o iguales o superiores a 6.600.000 pesos en el año 2022, esto está actualizado hace poquito, hace no más de un mes, 6.600.000 pesos en el año 2022, que haya obtenido ingresos brutos anuales que por las siguientes actividades. Bueno, cargos públicos, en el caso del contribuyente haya tenido un cargo público, magistrado, funcionario del Poder Judicial, trabajo en relación de dependencia, acá es donde tenemos la mayoría de los contribuyentes, un contribuyente que tuvo ingresos brutos en el año 2022 que superaron los 6.600.000 pesos, por trabajo en relación de dependencia, tiene la obligación de presentar declaración jurada informativa. O jubilación, un jubilado que haya recibido ingresos brutos superiores a los 6.600.000 pesos en el año 2022, tiene obligación de presentar declaración jurada informativa, lo mismo que un pensionado. Acá se tiene que sumar también los retiros y subsidios de origen de trabajo personal, asignaciones mensuales o vitalicias a presidentes y vicepresidentes de la nación, bueno, casos muy específicos, trabajo personal de socios de sociedades cooperativas de trabajo, y acá, ojo colegas, ingresos exentos, no alcanzados o no computables en impuesto a las ganancias. También se suman. ¿Y esto qué quiere decir? Que todos estos ingresos o todas estas actividades que están acá hay que sumarlas, se suman para llegar a los 6.600.000 pesos. Por ende, acá también está sumando rentas o ingresos exentos. Y por ejemplo, un caso muy particular. Supongamos este ejemplo.
un trabajador en relación de dependencia que cobró 6 millones de pesos en el año 2022. Bárbaro. Pero aparte, obtuvo ingresos por plazos fijos tradicionales, que están exentos de ganancia, por 1 millón de pesos. Entonces ahí sumaría 7 millones de pesos, porque son los 6 millones de pesos del trabajo en relación de dependencia, más el millón de pesos que ganó durante todo el año en intereses en plazo fijo tradicional en pesos, vamos a suponer, para no profundizar. Por ende ahí suma 7 millones de pesos. Aunque el plazo fijo de intereses esté exento, debe presentar declaración jurada informativa porque también se suman las rentas exentas, ¿no? Esto para plantear un ejemplo. Y también, otra cosa que hay que sumar para llegar a esos 6.600.000 pesos, que esto me consultan mucho, es qué pasa con los ingresos del monotributo. Los ingresos del monotributo, ¿debo sumarlos para llegar a los 600.000 pesos? Supongamos tengo un trabajador que trabaja en relación de dependencia y ganó 4 millones de pesos en el año y aparte es monotributista por una actividad profesional y obtuvo 3 millones de pesos de ingreso en el año 2022. Sumados los dos dan 7 millones de pesos. ¿Tiene la obligación de presentar? La respuesta es sí, porque los ingresos de monotributo también se suman para llegar o para comparar, para analizar estos 6.600.000 pesos. Así que bueno, colegas, eso es con respecto a la declaración jurada de ganancias y informativa, ¿no? Y con respecto a la declaración jurada informativa de bienes personales, vamos a bienes personales, declaración jurada informativa, y fíjense que acá, ¿qué nos dice el sistema? Lo mismo, que para presentar declaración jurada informativa de bienes personales, el contribuyente no tiene que estar inscripto y además haber superado ingresos o rentas superiores a los 6.600.000 pesos en el año 2022. ¿Por qué actividades? Las mismas que ganancias. Trabajo en relación de dependencia, jubilaciones y ingresos exentos en ganancias. Por ende, si un contribuyente superó los 6.600.000 pesos en el año 2022 de ingresos brutos, sumando todos los ingresos que analizamos antes, trabajo en relación de dependencia, jubilaciones y rentas exentas en ganancias, tiene la obligación de presentar dos declaraciones juradas informativas, de ganancias y de bienes personales. Y para finalizar el video, y una cuestión particular que hay que tener en cuenta es a qué se refiere a qué ingreso se refiere cuando el sistema dice ingresos o rentas. Fíjense que acá vamos a ir a ganancias, que está un poquito más claro. Fíjense, ganancias, vamos acá. ¿A qué se refiere cuando dice ingresos brutos anuales? O me voy a quedar en ingresos brutos solamente. ¿Qué quiere decir? Que son ingresos sin ningún tipo de descuento. Por ende, cuando nosotros calculemos los ingresos para saber si tiene que presentar o no del trabajo en relación de dependencia, vamos a sumar todos los sueldos brutos, sin las deducciones, sin deducir jubilación, sin deducir obra social, sin deducir el pago de los sindicatos, o sea, sin ningún tipo de deducción. El monto bruto que fue cobrando mes a mes el trabajador. Lo mismo con el monotributo y lo mismo con la jubilación. Ese monto bruto sin ningún tipo de deducción, si supera los 6.600.000 pesos en el año 2022, presenta ganancias y presenta bienes personales sin inscribirse en el impuesto, y el saldo a determinar tiene que ser cero. Tiene que ser cero porque si le da un saldo a determinar, tanto a favor del contribuyente o de la AFIP, tiene que inscribirse en los respectivos impuestos. Bueno, muchas gracias por quedarse hasta el final y nos vemos el próximo video.